Hola, ¿qué tal mis estimados? Muy, pero muy buenos días y buenas noches para los que nos vean en diferido. Les saluda aquí en este momento Carlos Ochoa en su espacio Evangelio Veras. Para mí es un placer, un día más por la misericordia de Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, poder estar aquí en este día maravilloso que Él nos da y como siempre, no solamente respirando, sino teniendo buenos invitados. Hoy tenemos aquí el privilegio de tener a nuestro estimado maestro y filósofo Jonathan Ramos. Jonathan, ¿cómo te encuentras, mi estimado? ¿Qué tal, Carlos? Bien, un gusto estar acá en tu canal y bueno, como te decía, presto para un diálogo y bueno, entre los dos vamos a aprender cosas porque el conocimiento se construye en sociedad. Gracias, gracias, mi estimado. Y créame que voy a aprender demasiado de ti, mi hermano. Te he escuchado, pues he tenido la oportunidad de escucharte ya hace un par de años atrás. Te he visto por las redes. Y de hecho, por eso tuve la oportunidad de hablar con un amigo que es en común, el cual nos colaboró para de pronto tener esta excelente charla, que yo sé que se va a guiar, como siempre, bajo el respeto, bajo la capacidad de cada uno escuchar posiciones distintas y construir, que es lo más importante. En este canal tenemos, la verdad, una mentalidad muy independiente, mi estimado Jonathan. No estamos adheridos a ninguna posición, digamos, organizacional, ni mucho menos, sino que tratamos siempre en pos de buscar esa verdad bíblica a través de las escrituras y obviamente a través de las herramientas subyacentes que podemos encontrar, como es en este caso la filosofía. Estimado Jonathan, háblanos así brevemente un poquito de ti. Yo he visto que eres escritor, eres maestro. Háblanos, por favor, un poquito de esto, ¿de dónde vives? Bueno, yo vivo en Salta, capital, noroeste de Argentina. Eh, y sí, me dedico a la filosofía. Yo soy profesor de historia y profesor de filosofía. Así que, bueno, ya hace más de 4 o 5 años que estoy impartiendo clases de filosofía, no solo en la universidad, sino también a mis alumnos particulares, ¿no? Imparto cursos a mis alumnos particulares por vía Zoom, así que ya hace mucho que estamos en esa empresa. Bueno, actualmente estamos estudiando la metafísica de Aristóteles. Y bueno, también me gusta la teología, pero no soy teólogo y me dedico un poco a escribir los pensamientos que tengo en libros que van desde libros de historia, de filosofía, de teología, de ética, de política. Excelente, excelente. Me dices, mi estimado, que de pronto tu fuerte es la filosofía y no tanto la teología, pero yo creo que hay mucha afinidad, hay demasiada afinidad, pues podemos pensar y ver prácticamente que la teología, yo lo llamaría, pues habla Carlos Ochoa, yo lo llamaría la filosofía de la fe, de la religión. Entonces yo creo que de una u otra manera, los que nos gusta la teología, los que tenemos de pronto un quehacer teológico, pues eso de una u otra manera se convierte en una filosofía de la fe. O sea, estamos razonando, estamos conceptualizando y estamos sacando continuamente tesis o teorías acerca de lo que creemos. ¿Qué piensas de esto? ¿Hay una empatía entre las dos posiciones o no? Correcto, correcto. Hay una experiencia común en la teología y en la filosofía, que es el contenido. Tanto la filosofía como la teología piensan en la vida del hombre, en su origen, en el origen del universo, la esencia del universo y el destino de la humanidad, ¿no? Así que tienen un parentesco muy, muy grande. Además, la teología también se vale de la razón, eh, además de la fe, y eso hace que el parentesco sea mayor cuando la teología utiliza conceptos filosóficos para hacer inteligible la revelación. Así que me gusta tu definición de la teología como filosofía de la fe. Es buena y es correcta, sí. Gracias, mi estimado. Yo pensaría que de igual manera todos los seres humanos, por el solo hecho de ser pensantes, somos filósofos. Unos quizás en menor medida que otros, o en mayor medida otros quizás que otros. Pero yo creo que todos acudimos a la filosofía no solo para llevar nuestras vidas, sino también para poder entender la fe que cada uno de nosotros profesamos. Hay una definición, mi estimado Jonathan, que me gusta a mí mucho. No sé si has tenido la oportunidad de leer al filósofo trinitario William Lane Craig. No sé si has escuchado un poquito de él. He leído artículos, pero no he leído mucho. Ok, ok. William Lane Craig tuvo la Lo oportunidad de conozco igual. escribir. Ah, ok. Él es filósofo y él tuvo la oportunidad de escribir un libro en compañía de un coautor llamado J.P. Morland, llamado Fundamentos Filosóficos para una Cosmovisión Cristiana. Muy bueno el libro. Y me gustaba mucho la definición que él hacía en cuanto a la justificación de la filosofía. Él decía que la filosofía es constructiva porque intenta promover ¿qué? Una visión sinóptica, o sea, una visión amplia. En otras palabras, es como buscar organizar todos los hechos relevantes de un sistema racional, ¿cierto? Pero debemos tener en cuenta que todo esto se hace bajo la variedad de cosmovisiones especulantes, que eso es lo que nosotros no podemos variar. O sea, un asunto de igual manera
especulativo, teórico y muy independiente de cada persona. Entonces me gusta mucho este concepto. Jonathan, me gustaría que de pronto nos hablaras desde tu perspectiva para que fuéramos entrando un poquito más en este calor del conocimiento, adentrarnos en este aspecto ontológico de Dios, este aspecto que realmente ha generado muchos sabores, muchos sinsabores, dulces, agrios, de todo tipo de matices en el ámbito de la teología. Sabemos que la parte ontológica muchas veces puede tomarse como un aspecto simplemente doctrinal, que ya tiene que ver con la enseñanza, pero también vemos que desde otras áreas se toma desde un punto de vista dogmático, desde un punto de vista ya casi de confesión de fe. ¿Cómo asimilas tú la ontología de Dios desde la perspectiva de pronto trinitaria? Si vos me preguntas por la ontología de Dios, me imagino que me estás preguntando por el ser de Dios, Sí, exacto, ¿no? exacto. Sí, claro. Porque la ontología es el estudio del ser. Sí, exacto. Pero bueno, hay varias cuestiones preliminares, ¿no? Primero hay que entender que la teología tiene dos modos de conocer a Dios, un modo, el prosnos y el in se. El prosnos es el Dios revelado, lo que es Dios para nosotros, ¿no? Y lo que es Dios en sí mismo es parte de lo que en la teología se llama teología propia. La teología propia estudia a Dios en sí mismo y la teología revelada estudia lo que es Dios para el hombre, lo que Dios le manifiesta al hombre. Algo bien interesante en la tradición judía, cuando ellos comienzan la Biblia, la Torá, con la Bereshit, con la Bet, que tiene esta forma, porque según esta forma ellos dicen, solo lo que sale de la boca de Yahvé está dado para ser conocido por el hombre, lo que está por arriba en el cielo no nos pertenece, lo que está debajo del cielo tampoco, ni lo que sucedió antes de la creación tampoco. Entonces, solo podemos pensar de la creación en adelante, por eso está orientada la Torá en función de una delimitación que pone la Bereshit. Eso nos da cuenta de que es un esfuerzo de la razón y es un esfuerzo especulativo muy grande tratar de conocer lo que es Dios en sí mismo. Se ha hecho ese intento y creo que el más exitoso de todos fue Santo Tomás. Pero no dejan de haber limitaciones porque, claro, Dios es evidente en sí mismo, pero no es evidente para nosotros. Entonces, todo lo que podamos saber de Él lo conocemos por medio de la revelación, ya sea de la revelación natural, que es la creación, que da cuenta de su ser en parte, o la revelación especial, que es la palabra escrita de Dios. Así que hacer el intento de conocer lo que es Dios en sí mismo es un esfuerzo especulativo, filosófico, bueno, realmente importante, ¿no? Es el esfuerzo más candoroso de la razón es tratar de conocer a Dios en sí mismo, ¿no? O sea, conocer a Dios independientemente de la revelación. Pero bueno, calculo que al ser protestante vos o evangélico me preguntás el ser de Dios no desde el ámbito de la mera razón o desde la sola razón, sino los atributos de Dios o cómo está constituido la procesión interna de Dios también desde la revelación. Entonces, bueno, tradicionalmente en el cristianismo se enseña que Dios, digamos, es un ser autosubsistente, necesario por sí mismo, eterno e inmutable, que tiene potencia activa pero no potencia pasiva, y cuya deidad reposa en tres hipóstasis que son las tres personas de la Trinidad, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre tiene... Sí. Qué pena que te interrumpa, mi estimado. Explícanos, por favor, el concepto de potencia activa y pasiva, por favor. O sea, Dios posee, según tú dices, potencia activa.
Claro, este es Santo Tomás. La potencia pasiva es la capacidad de recibir una afección y un cambio desde afuera. Y la potencia activa es la capacidad de generar un cambio hacia afuera. Dios no puede padecer un cambio, pero Él puede hacer que algo cambie. Entonces, la potencia pasiva es cuando el sujeto hace cambiar. Y en cambio, la potencia pasiva es cuando el sujeto padece el cambio. Dios no padece la mutación, pero sí la puede realizar, sí la puede gestar. Él puede ser agente de mutación, pero no paciente de mutación, digamos. Cuando hablas agente de mutación, ¿te estás refiriendo a agente de mutación para sí mismo? Para sí mismo o para otro. Por ejemplo, agente de mutación para sí mismo es que Dios se dispuso a sí mismo a asumir la naturaleza humana como parte de su propia esencia. Hoy ya la naturaleza humana es parte de la esencia de Dios. Que Ok. Dios es también humano. Dios también es humano hoy porque Jesús, cuando la segunda persona de la Trinidad asume la naturaleza humana, la asume para siempre, para la eternidad. Entonces, hay Dios es agente y paciente del cambio. Ok, cuando tú mencionas, obviamente, Santo Tomás de Aquino, y al principio estuvimos hablando un poquito con el asunto de que estás enfocado en el tema de la enseñanza aristotélica. Sabemos muy bien, por lo menos, que cuando miramos la Suma Teológica, por lo menos los críticos de tal escrito, dicen que Santo Tomás estuvo abordando mucho el concepto aristotélico para poder definir mucho el concepto de Dios. De pronto se habla mucho de lo que es el primer motor inmóvil, ¿cierto? Para tratar de definir ese tema de lo que es Dios. Pero ¿no te parece, no sé, me gustaría que nos aclarara, ¿no te parece que podríamos entrar en un asunto de contradicción, dado el caso de que este concepto del primer motor inmóvil se le denomina como el acto puro, y cuando ya entramos a mirar un poco el asunto de los accidentes o la potencia o eso que tú estás llamando activa, ¿no sería contradictorio dado el caso de que acto puro no incluye en sí mismo accidentes? ¿No sería como contradictorio decir es que Dios es acto puro y simultáneamente también tiene cambios activos o accidentes o potencia activa? Lo que pasa es que todo lo que incorporó Dios para sí en la segunda persona de la Trinidad no es accidental, es sustancial. Todo lo accidental quedó relegado a la muerte de Cristo. Y cuando Cristo resucita, resucita ya no con un cuerpo corruptible, sino con un cuerpo incorruptible. Entonces, el cuerpo corruptible tiene accidentes porque los accidentes que inhieren a la sustancia padecen la generación, la corrupción y el ser en otro. En cambio, el cuerpo glorificado o el cuerpo incorruptible, como dice San Pablo, hay cuerpo material y cuerpo espiritual. El cuerpo glorificado del Señor Jesús ya no padece la generación y la corrupción, por lo tanto no tiene accidentes. Entonces, es cierto que había accidentes en el Jesús histórico que habitó en la tierra hasta que murió, pero después de la muerte Jesús resucita ya con un cuerpo glorificado, con un cuerpo incorruptible. Entonces podríamos decir que, según lo que tú me estás diciendo, que los accidentes o este tipo de potencia que llevaría a un acto puro al final, digámoslo así, porque de igual manera la idea de la potencia, filosóficamente hablando, es llevarnos a un acto puro, ese es el objetivo, ocurridos en Cristo Jesús, ocurrieron más que todo sobre la persona de Cristo, pero no sobre la segunda persona de la Trinidad. Eso es lo que tú nos estás queriendo decir. No, es que hay una identificación formal entre la segunda persona de la Trinidad y la persona de Cristo, no son dos personas distintas, es decir, la hipóstasis es la misma. ¿Hubo accidentes en Jesús cuando estuvo en la tierra? Claro, porque él padeció hambre, frío, tuvo sueño, habrá bostezado, habrá tenido, qué sé yo, cansancio. No hay problema con eso, porque esa es una situación histórica, económica, del anonadamiento, del proceso a través del cual Dios decide registrar su ser en un ser más degradado, o sea, degradar su ser, bajar de rango, ¿no? Es decir, mermar su jerarquía de ser, su jerarquía ontológica.
Entonces, obviamente que la anonadación produjo en Cristo una finitud metafísica fruto de la limitación del ser humano y de que Cristo fue verdadero ser humano, verdadero hombre. Entonces, sí, en Jesucristo sí hubo potencia pasiva, por eso pudo morir Jesucristo. Pero esa es una situación coyuntural de la divinidad, no es una situación necesaria de la divinidad, no es una situación que le corresponda propiamente a la divinidad. De hecho, es una situación, te podría decir, antinatural de la divinidad, que la divinidad muera, ¿no? Es propio de la divinidad que la divinidad no padezca ni pasiones, pasiones afectivas, como el dolor, la tristeza, el hambre, el frío, el sueño, el cansancio, y tampoco es natural de la divinidad que muera. Dios en sí mismo no es mortal, es inmortal. Pero por el anonadamiento, la divinidad decide revestirse de una naturaleza frágil, de una naturaleza finita, con el fin de redimirla a la naturaleza, ¿no? Es decir, Dios se hace hombre para redimirla a la naturaleza humana y para elevarla a la naturaleza humana y hacerla partícipe de la naturaleza divina. Pero para eso tuvo que asumirla la naturaleza humana y la asumió perfectamente, o sea que Cristo fue perfecto hombre, ¿no? Verdadero hombre. Y ya cuando resucitó, dejó atrás la corruptibilidad para recuperar la gloria que él tenía antes de la fundación del mundo. Así es. Sabemos, mi estimado Jonathan, que lo que tú acabas de mencionar es cierto, o sea, tanto el hambre, el crecimiento, el envejecimiento, o sea, ese tipo de cambios son accidentes y son contados en Jesucristo como accidentes, en la persona de Él como tal. Aún podríamos contar como accidentes lo que es la misma muerte y resurrección. Dicho esto, ¿cómo podríamos conciliar estos accidentes que son muerte y resurrección en Cristo Jesús? ¿Cómo podríamos conciliarlos exentos de la segunda persona de la Trinidad sin afectar su divinidad con esos accidentes? Recuerda muy bien que esto, lo que estamos haciendo o viendo aquí son accidentes en la persona de Jesús, en el ser humano, en el hombre, en el varón perfecto, como dice la Biblia. Pero ¿cómo desde una perspectiva trinitaria podríamos decir el Hijo de Dios fue el que murió el Hijo de Dios, cuando la Trinidad enseña que el Hijo de Dios es la segunda persona de la Trinidad y no simplemente un hombre nacido de María? ¿Cómo podríamos conciliar esa posición? Porque comparten la sustancia divina, pertenecen a la misma naturaleza divina, ¿no es cierto? Se dice en el credo niceno y en el niceno contapolitano, de la misma sustancia del Padre o de la misma naturaleza del Padre. Pero en la unión pericorética, ellos comparten la unidad, que es una unidad metafísica fruto del amor, ¿no? Es decir, no es una unidad necesaria en cuanto a que pudiera Dios no haber engendrado al Hijo, pudiera el Padre no haber engendrado al Hijo, pero el Padre quiso engendrarlo al Hijo porque lo amó, y no lo amó como estando fuera de él, sino que lo amó como estando en él. El Padre amó al Hijo como siendo en él, como estando en él, como siendo un aspecto de su propio ser. Entonces, el Espíritu Santo es el amor que se tiene en el Padre y el Hijo. El Hijo lo ama al Padre en el Espíritu lo ama al Hijo y lo crea y lo engendra al Hijo en el Espíritu. No lo crea, lo engendra. Entonces, en la unión pericorética se salva la diferencia, que son tres personas distintas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Hijo, el Espíritu no es el Padre. Son tres personas distintas, pero la plenitud de la divinidad está presente como sustancia divina en las tres hipóstasis. En las tres hipóstasis, que es la hipóstasis del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. No son tres modos de ser de Dios, ese es el sabelianismo, sino que son tres aspectos de la misma divinidad. Son tres personas, son tres hipóstasis de la misma divinidad. Entonces, el Hijo se encarna, pero no se encarna el Padre, no se encarna el Espíritu Santo, se encarna la segunda persona de la Trinidad. Y la segunda persona de la Trinidad, evidentemente, sufre afecciones que son afecciones del Hijo, pero no son las afecciones del Padre. Entonces, hay una comunidad
en la unión, pero también hay una pericóresis, también hay una distinción en la unidad. Entonces, en la divinidad, el Padre y el Hijo son distintos, sin embargo, son la misma divinidad. Entonces, la unión pericorética lo que hace es mostrar la unidad dentro de la diversidad y la diversidad dentro de la unidad, cómo virtuosamente en Dios está presente tanto el principio de la unidad como el principio de la diversidad, ¿no? Y la realidad es proyección de lo que es Dios en ese sentido, porque la realidad es una y es múltiple. Dios también es uno y múltiple, ¿no? Entonces... Tú dices, mi estimado Jonathan, qué pena que te interrumpa, tú dices que la segunda persona, utilizando pues tus palabras textuales, tú dices que la segunda persona de la Trinidad sufre afecciones. Entonces, al decir que sufre afecciones es porque estamos hablando obviamente de esa potencia, de esos accidentes en la segunda persona de la Trinidad desde el punto de vista filosófico. Entonces, ¿podríamos decir que la segunda persona de la Trinidad concretamente tuvo esos accidentes? Sí, los asumió como propio. En el anonadamiento, la segunda persona de la Trinidad, que era antes de Moisés y de Abraham y de Isaac, decide por voluntad propia asumir la naturaleza finita humana con todas las contingencias propias de la naturaleza humana. Es decir, si Cristo no hubiese asumido perfectamente la humanidad, no sería finito como nosotros, ni contingente, ni frágil como nosotros. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, que es el misterio de la encarnación de la que habla Timoteo, decide asumir la fragilidad humana, ¿no? Revestirse de la fragilidad humana. Y a eso San Pablo le llama el anonadamiento. Al sufrir esas Es decir, afecciones, despojarse. exacto, exacto, al sufrir esas afecciones, como lo acabas de corroborar, ¿eso no estaríamos yendo de pronto en contra del dogma de la inmutabilidad divina? No, porque Dios en sí mismo es inmutable en términos ontológicos, pero la situación económica del Verbo encarnado es una situación que no pertenece a la teología propia, a lo que es Dios en sí mismo, sino a la manifestación de Dios y a la manifestación del amor de Dios. Entonces, Cristo hace algo que viola casi los principios de la lógica. Eso lo explica Lutero. Es decir, la lógica dice dos cosas. Dice que la operación sigue a la naturaleza. No puede suceder una operación que no siga de la naturaleza. Pero en la naturaleza de Dios no está la posibilidad de morir. Lo que hace Cristo es asumir una naturaleza mortal para poder redimirlo al hombre. Entonces asume una condición que no le es propia a Dios. No le es propia a Dios la finitud, la muerte, la enfermedad, el hambre, el dolor, el llanto. No le es propio. Pero la segunda persona de la Trinidad asume eso que no le es propio para elevar la condición humana a la naturaleza divina, para hacerlo al hombre partícipe de la naturaleza divina. Entonces, Dios pudo redimirla a la humanidad de otra manera, pero Él quiso redimirla asumiéndola la naturaleza humana y elevándola hacia la condición de hijo de Dios, de partícipe de la naturaleza divina. Entonces, ciertamente, lo que le aconteció a la segunda persona de la Trinidad es una situación que no le es propia a Dios. Por eso se llama el milagro de la encarnación, porque no le es propio, no es propio de Dios. Todo lo que pasó a Jesucristo no es propio de Dios, pero nadie se va a atrever a decir que Jesús no es Dios por haber asumido por el anonadamiento, ¿no? Y por la situación que le tocó padecer. Eso podríamos entonces catalogarlo como un tipo de filopasionismo. O sea, la segunda persona de la Trinidad muere literalmente, y si la segunda persona de la Trinidad muere literalmente, desde el punto de vista concreto, podríamos decir que Dios murió. Sí, claro, Dios murió. Sí, sí. Dios murió. En la muerte de Cristo, Dios muere. O sea, la lógica es así, ¿ves? Que por eso dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desencharé el entendimiento de los entendidos. Porque la lógica dice que una conclusión se desprende necesariamente de premisas, y si las premisas son verdaderas y el razonamiento es válido, la conclusión es verdadera. Dios no puede morir. Jesucristo es Dios. La conclusión lógica es que Jesucristo no muera, porque Jesús es Dios. Pero ¿dónde se destruye
el entendimiento de los entendidos. Cuando se rompe la lógica. Dios no puede morir, es verdad. Cristo es Dios, es verdad. Cristo ha muerto, es verdad. Ha muerto Dios, es verdad. Hasta qué punto esa lógica podría romperse, mi estimado Jonathan, simplemente con constructos filosóficos que realmente son irreconciliables entre sí mismos, en vez de lo que enseña la palabra de Dios? ¿Hasta qué punto esa filosofía ha permeado un pensamiento netamente bíblico para llevarnos a divagar entre presuposiciones simplemente? O sea, sabemos muy bien que la filosofía es muy ambigua. Eh, si vamos un poco a la escolástica o vamos un poco de pronto a la era medieval o vamos desde el principio de la Trinidad, nos daremos cuenta que gran parte del constructo teológico en cuanto a la Trinidad se refiere tiene grandes matices eh, platónicas, aristotélicas, o sea, no es netamente ni platónico ni netamente aristotélico, es una combinación de ambas y, ¿por qué no?, decirlo de otros más. Entonces, lo que hace simplemente la teología es tomar esos conceptos filosóficos y decir realmente que esa es la realidad. Entonces, ¿cómo construir teología sobre supuestos filosóficos al punto de dogmatizar y aún anatemizar a las personas que piensen contrario a estos conceptos? No, lo que pasa es que la construcción dogmática de la iglesia primitiva no se dio arbitrariamente. No es que se acudió a la filosofía de manera arbitraria y se desconoció el legado bíblico, el legado apostólico. Digamos, no fue arbitraria la cosa. Fue en la interacción entre la filosofía y la Biblia y el conocimiento teológico apostólico, fue en esa interacción que se construyen los dogmas trinitarios. Pero no es solo Biblia, no es solo especulación. Hay también un legado bíblico muy importante en la construcción de la teología trinitaria. Entonces, el presupuesto no es que los apóstoles hicieron su teología trinitaria solo especulando. Hay una interacción muy grande con el legado apostólico, con el legado que dejaron los apóstoles y sus discípulos a la iglesia cristiana. Entonces, yo creo que ahí, cuando haces la pregunta, estás partiendo de una premisa que es incorrecta. Ok, yo hago la pregunta de pronto un poquito más concreta, para de pronto no ser malinterpretado. Mi estimado Jonathan, ¿puede un asunto conceptual, como es la filosofía, definir a Dios y a su vez anatemizar a quienes no comulgan con dichos conceptos? Sí, y te explico por qué. Porque nosotros tenemos en la revelación que el Padre es Dios, que Dios es Padre. Tenemos en la revelación que Dios es Hijo también. Y tenemos en la revelación que Dios es Espíritu. Eso es un dato de la revelación. Tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo aparecen como la plenitud de la divinidad. Lo que se hace en ese caso, que es un dato fáctico de la realidad, es tratar de explicar cómo es que pueden ser divino el Hijo, divino el Padre y divino el Espíritu. ¿Cómo puede darse esa relación? Se han intentado muchas respuestas, ¿no?, para explicar cómo es que se da esa relación. Los arrianos decían que en realidad Jesucristo es la criatura más perfecta que ha creado el Padre y que es hijo de Dios, pero no es plenamente divino. Los sabelianos decían, hay un solo Dios que aparece en tres modos distintos. No son tres personas, sino tres modos distintos de una misma persona. Son ensayos que se fueron haciendo. Lo cierto es que no fueron convincentes ni el arrianismo ni el sabelianismo para responder al misterio de la Trinidad. Lo que más convenció a la Iglesia es que son tres personas. En el sabelianismo no cohabitan las tres personas. Es como que o aparece el Padre y no está el Hijo,
O sea, como que Dios aparece revestido del Padre y no del Espíritu y no del Hijo, o aparece revestido de Hijo y no de Padre y no de Espíritu, o aparece como Espíritu y no de Padre y no de Hijo. Y ese ensayo de respuesta no resultó convincente porque en el mismo momento en el que Cristo habla al Padre, el Padre lo escucha. Y en el mismo momento en el que Jesús se está bautizando, el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces ahí ya hay dos personas que están interactuando. El Hijo que es plenamente divino y el Padre que es plenamente divino, el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces esa relación entre dos hace que hay dos personas, hay dos hipostasis. Hay el Hijo, que no es el Padre, que es el que es bautizado, y el Padre, que no es el Hijo, que dice, este es mi Hijo amado. Entonces entendió la tradición apostólica que la mejor manera de resolver el problema era mostrar que ambas, las tres personas son divinas, participan de la misma sustancia divina, de la misma naturaleza divina, pero que son personas diferentes, que tienen la misma naturaleza, la misma dignidad y reciben la misma gloria, digamos. Entonces, no ha sido arbitrario el proceso. Ok. Me estás diciendo de pronto entonces que el constructo teológico parte más que todo de diferenciar una interacción en los tiempos humanos entre lo que de pronto llamarían ustedes como dos personas divinas. Una interacción es lo que hace entonces una distinción. Eso es lo que de pronto podríamos decir. Pero eso no sería de pronto directamente un atropello en contra de lo que es la omnipresencia de Dios, en contra de lo que es todo el poderío y la soberanía de Dios. Por decir algo, tenemos textos tales como Deuteronomio capítulo 4, textos como Nehemías capítulo 9, donde nos hablan a un Dios hablando en los cielos y simultáneamente mientras hablan los cielos, habla en la tierra. Un Dios que dice en Deuteronomio capítulo 4 que descendió al monte, pero que habla desde los cielos. Y literalmente el texto bíblico no nos está hablando allí de dos personas distintas, sino que nos está hablando de una omnipresencia, de una soberanía de un mismo Dios que interactúa con el hombre desde la esfera que quiera interactuar. Entonces, tomando este concepto que no es netamente filosófico, sino bíblico, y comparándolo con el texto que tú citas, que es Mateo capítulo 3, ¿no sería más fácil conciliar ese texto con el mismo contexto bíblico que conciliarlo con un aspecto filosófico de personas que de hecho, el concepto persona en la Biblia es totalmente contrario al constructo teológico o constructo filosófico de prósopono, persona que hacen hoy en día? Lo que pasa es que cuando en la Biblia el Padre y el Hijo interactúan, son distintos, porque el que está hablando es el Padre y el que está siendo bautizado es el Hijo. Entonces, cierto que Dios es omnipresente, claro que sí, pero acá lo que está jugando en que el Hijo sea bautizado no es la omnipresencia de Dios, porque no es el Padre el que se está bautizando, sino el Hijo. Él es el Hijo del Padre y el Padre es el Padre del Hijo. Entonces, el que habla y dice, este es mi Hijo amado, es el Padre, y el que es bautizado es el Hijo. Pues él dice, este es mi Hijo. Entonces, ahí está presente el Hijo bajo la facultad de la encarnación, no bajo la facultad de la omnipresencia de Dios. No está jugando la bilocación de que el Padre está ubicado en dos lados, sino de que el Padre le está hablando al Hijo porque su Hijo se ha encarnado y asumió la naturaleza humana y nació de la Virgen María. Entonces son dos personas. Yo desde el punto de vista bíblico, yo no tendría, la verdad, problema en ver una interacción, un diálogo, cuando hablamos de Jesucristo como lo que fue, como hombre. ¿Sí me voy a entender? Yo creo que ¿Por qué decir lo que fue? ¿Para vos ya no es hombre Jesucristo? No lo es, pues. O sea, lo digo en el sentido, en el momento en que ocurrió. Claro. Obvio. Pero el conflicto para mí, que de pronto es un poco difícil de conciliar, es porque el texto bíblico nos está hablando, nos está mostrando a un hijo de Dios, que ese hijo de Dios es Jesucristo, llamado Jesús, hijo de María, hijo de José, también llamado hijo de Dios, hablando con su Padre en los cielos. Pero no vemos allí una interacción entre dos entes divinos. O sea, si somos conscientes, si vamos a hablar desde el punto de vista coherente, allí no está una segunda persona divina coigual, solicitando el auxilio o el socorro de una primera persona divina que a su vez es coigual. O sea, estamos viendo a un ser humano, un hombre
orando a Dios Padre por una necesidad, por una dificultad por la cual está atravesando, y es totalmente coherente desde esa perspectiva. Entonces, desde el punto de vista ontológico, yo no veo un diálogo intratrinitario. Yo veo un diálogo entre Jesucristo, el Hijo de Dios, el nacido de María, con Dios Padre, con el único Dios Padre. Porque allí lo que yo he visto dentro de la teología trinitaria es que tratan de plantear un diálogo no intratrinitario, sino intravinitario, porque de hecho los que están dialogando son dos, no tres. Entonces, allí yo no veo un diálogo divino de dos personas divinas, yo veo un diálogo entre Jesucristo. De hecho, estás poniendo, por decir algo, en el Getsemaní cuando ocurre, exponiendo sus necesidades, sus dificultades, sus miedos, sus temores, a un ser que lo puede librar de todo ese tipo de dificultades. ¿Cómo podríamos decir que allá hay un diálogo intratrinitario o un diálogo intradivino cuando la Biblia nos muestra todo lo contrario? Es un diálogo entre Jesucristo hombre y Dios Padre. Claro, déjame hacerte algunas preguntas porque yo no conozco el pensamiento de ustedes y entonces quiero entender desde dónde me Claro estás que sí, preguntando. claro que sí, mi estimado, claro que sí. ¿Cuál es el error del pensamiento trinitario? Apuntame esos errores y decime si para vos Cristo, cuando estaba siendo bautizado, era plenamente divino. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el pensamiento trinitario para nosotros? ¿Cómo lo concebimos? Esa es la primera pregunta que me haces. Claro, ¿cuáles son los grandes errores del pensamiento trinitario? Y Ok, si para vos Cristo ok, es hijo y es divino, o ok, no es el hijo y no es divino. ok. Bueno, para mí el gran error trinitario, habla Carlos, hablo por mí, recuerda que no soy interdenominacional, no pertenezco a organizaciones, más me considero unicitario, obviamente, porque para mí Dios sí es el único Dios manifestado, no más. Entonces, para mí, ¿cuál es el gran error? No es un asunto terminológico, no es un asunto de llamar Trinidad, porque si tú me dices a mí Trinitario, yo no tengo problema en que me digan Trinitario porque yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, el tema no es terminológico. Yo creo que el asunto es más conceptual, desde el punto de vista de personas. Para mí la Biblia, partamos de ahí, hay un gran error porque la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando nos habla de personas, nos habla del término hebreo panim, y su homólogo en el Nuevo Testamento es la palabra prosopon, ¿cierto? Que de hecho es la palabra utilizada por Tertuliano en su escritura Versus Praxis, ¿cierto? Entonces, cuando nos vamos a ese término prosopon, nos damos cuenta que es el mismo término utilizado por los etruscos, que tú debes saber más que yo de esto, utilizado por los etruscos siglos antes de Cristo para referirse a lo que es aspecto, máscara, aspecto exterior, ¿cierto? Entonces, esto no tiene absolutamente nada que ver con un tipo de autoconciencia o una voluntad independiente a la otra, no. Esto está hablando simplemente es un aspecto exterior, una máscara a través de la cual fluye y corre una voz del exponente. Entonces, eso es lo que enseña la Biblia, por lo menos utilizando el concepto prosopon. Cuando ya vamos al término persona, prosopon, que literalmente el que se conoce hoy en día como persona nace en el siglo IV con los padres capadocios, del 381 más adelante en el concilio de Niceno-Constantinopolitano. Allí nos damos cuenta que literalmente cambia al mismo concepto que propuso Tertuliano. Tertuliano propuso prosopon, pero ya en el cuarto siglo proponen es hipóstasis. ¿Por qué? Porque los mismos capadocios dicen que Tertuliano estaba equivocado. Dicen que ese no era el concepto, el término correcto. ¿Por qué? Porque Tertuliano tenía cierta filiación hacia el mismo modalismo, cierta filiación hasta el tipo de monarquianismo. No porque sea monarquianista, perdón, no porque sea modalista, no, sino porque daba afinidad conceptual, digámoslo así. Entonces, cuando llegan los capadocios, corrigen el término, tratan de corregirlo diciendo que es hipóstasis, y para mí, mi estimado Jonathan, para mí, desde el punto de vista histórico, saltan de la sartén al fuego. ¿Por qué? Porque ellos tratando de remediar ese concepto de prosopon, porque Tertuliano hablaba de prosopon como un tipo de conciencia en Dios, de autoconciencia, o sea, un tipo de soliloquio, que eso lo puedes ver en Adversus Praxias, te darás cuenta que los capadocios, al utilizar la palabra hipóstasis para persona, dice que son tres hipóstasis en una hipóstasis. ¿Cómo es eso? O sea, son tres sustancias en otra sustancia. ¿Cómo es eso? O sea, la definición de la Trinidad hasta la fecha, mi estimado, no es clara. Si tú lees a Alfonso Ropero, si tú lees a Luis Berkhoff, si tú lees a Justo L. González, todos ellos tienen un común denominador y es decir que literalmente son deudores a la terminología trinitaria. De hecho, el mismo Agustín de Hipona no estaba de acuerdo terminológicamente con el concepto prosopon. Él no estaba de acuerdo. Yo no sé si tú has escuchado un poquito acerca de lo que es Trinidad social y Trinidad latina.
La Trinidad social en la que hablan de Dios como una pequeña comunidad de 3 personas, que es más inclinada hacia el pensamiento común y tradicional. Pero hay una Trinidad latina, que es la conciliada por Tertuliano, que ya tiene mucha afinidad con el mismo monarquianismo, que piensa más desde esa perspectiva, no de Dios de personas individuales como seres autoconscientes, sino como ese tipo de diálogo conmigo mismo, que Carlos Ochoa puede tener un diálogo consigo mismo. De hecho, Jonathan dialoga consigo mismo todos los días, yo lo hago conmigo mismo todos los días, y eso no necesariamente hace que yo tenga 2 personas o una persona dentro de mí aparte de la misma mía. Eso es lo mismo que tratan de conciliar desde el punto de vista filosófico. Entonces, eso para mí, para responderte a la primera pregunta, no es conciliable porque los mismos exponentes, teólogos, eruditos, filósofos, gramáticos, que he hablado con tantos por este espacio de Evangelio Veraz, no están ni están de acuerdo o por lo menos satisfechos con el uso del término persona. Ellos dicen que son deudores porque no se puede clasificar o definir a Dios con simplemente decir 3 personas divinas. ¿Por qué? Porque si vamos a mirarlo desde el punto de vista psicológico, que es el que nosotros conocemos, Jonathan es una persona, Carlos Ochoa es otra, y pongamos aquí a Mario como otra persona, pues eso simplemente sería politeísmo, si lo vamos a ver desde esa perspectiva. Listo, entonces, si no hay una claridad conceptual, ¿cómo enseñarla? Y no solamente cómo enseñarla, sino cómo dogmatizarla al punto de anatemizar a todo el que no piense como ellos. Eso sería absurdo, eso sería ridículo, perdóname. Sería ridículo yo mandar al infierno a alguien por alguien que no piense como, por algo que yo ni siquiera entiendo. Ujú. Sería ridículo. Entonces, esa es mi primera objeción para la primera pregunta que hace. La segunda, totalmente Cristo es Dios. Totalmente Jesucristo es Dios. Lo que pasa es que yo no creo en la encarnación parcial de Dios. Yo creo en la encarnación total de Dios. Yo creo en que el Dios pleno, el Dios absoluto, el Dios creador del universo, ese es el gran misterio, esa es la maravilla del Dios encarnado y que ese Dios maravilloso, creador del cielo y la tierra, estuvo caminando en este planeta, en medio de nosotros. Eso es lo que yo creo como unicitario, o sea, no parcialmente, porque para mí de igual manera entraría una falacia de contradicción, decir, no es que se manifestó plenamente Dios, pero no fue el Padre, ni el Espíritu, fue el Hijo. Entonces, ¿cómo así? El Padre y el Espíritu quedaron en algún lugar espacial, en otra atmósfera, en otro tipo de dimensión, mientras el Hijo estaba en la tierra. Cuando el Padre, la Biblia dice que lo abarca absolutamente todo, el cielo y la tierra, perdón, el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, entonces, ¿cómo tratar de limitar a Dios y decir es que aquí estaba el Hijo y aquí no estaba el Padre, pero simultáneamente Jesús dice, no es que el Padre mora en mí y yo en el Padre, pero entonces el Padre no está en mí, sino que soy el único Hijo de la persona de la Trinidad. Entonces, ese segundo raciocinio, con ese segundo raciocinio te respondo la segunda pregunta, por lo cual, obviamente, mi estimado, créame que tengo muy afinidad con los trinitarios. Para mí los trinitarios son hermanos, créame, contrario a lo que piensan de pronto muchos unicitarios o piensan muchos trinitarios. Lo que pasa es que tenemos una cosmovisión diferente de ver desde el punto de vista filosófico a Dios. Entonces, esto que tú dices, esa es mi respuesta. Si de pronto te quedé viendo, me lo haces saber, pero me parece que es muy clara para mi posición. Ujú. Sí, te entiendo. No es un problema terminológico de prosofón, sino ontológico, es decir, la realidad misma. Lo cierto es que la Biblia revela que Cristo es una realidad, y Cristo en Cristo habita la plenitud de la deidad. O sea que se ha encarnado plenamente Dios, porque la segunda persona de la Trinidad no es más o menos Dios o una parte de Dios, es plenamente Dios. La plenitud de la deidad está en Jesucristo. También está en el Padre y también está en el Espíritu. Como en vos, por ejemplo, está la plenitud de la humanidad. Vos no tenés un 30% de humanidad, un 80, un 99. Vos sos 100% humano, desde la uña hasta los pies, sos humano, sos plenamente humano. Pero ¿no consideras que esta analogía no sería valedera? O sea, no podríamos, porque ya estaríamos hablando, un ejemplo, esto es una perspectiva aristotélica, hablando por decir algo de la sustancia primera y la sustancia segunda. Tenemos claro, pues obviamente que la sustancia primera es Carlos Ochoa, lo mismo que Jonathan es la sustancia primera, la sustancia segunda ya estaríamos hablando de la unidad, de la humanidad, ¿cierto? Pero ¿no consideras que este tipo de ejemplos o analogías con Dios no aplica? Porque si tú fueses a aplicar ese tipo de analogías con Dios, pues estaríamos literalmente entrando en un campo de politeísmo, porque sabemos que Carlos es Carlos, Jonathan es Jonathan, pero el Hijo y el Padre siguen siendo el mismo Dios, mientras que nosotros dos somos distintos así seamos humanos. Somos seres distintos, pensamos diferente, actuamos diferente, tenemos accidentes diferentes. Entonces yo creo que entrar a hacer ese tipo Sí, de pero comparativo, ajá, te escucho, mi lo estimado. que, lo que nos hace distinto a vos y a mí no es la naturaleza, sino el cuerpo.
Vos tenés un cuerpo distinto, pero la forma sustancial tuya es la misma que la mía. Vos tenés humanidad al igual que yo, y si vos no tuviese tu cuerpo y yo el mío, la humanidad sería la misma. ¿Por qué la humanidad se divide en dos? Porque habita la humanidad en Oscar, en Carlos, en su cuerpo, y en mí, en Jonathan, en otro cuerpo. Entonces el cuerpo es principio de individuación. Ahora, lo que tienen Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, no es que cada uno tiene su cuerpo, sino que ellos son hipóstasis distintas, porque tienen realidades, son realidades distintas, pero que están unidas como tres hipóstasis en una hipóstasis que es la sustancia divina. La sustancia divina es una sola. No hay tres ¿Cómo, sustancias. acláranos bien eso, porque eso la verdad yo no lo tengo claro. ¿Cómo pueden tres hipóstasis distintas estar cohabitando en una hipóstasis o en una sola hipóstasis? O sea, ¿cómo No, están tres hipóstasis? ¿Cómo es el asunto? Explícanos, por favor. porque es el mismo Dios, es el mismo Dios. Es decir, cuando vos hablas de Cristo, no estás hablando de otro Dios distinto, no hay otra divinidad. O sea, cuando vos le das gloria a Cristo, no le estás dando gloria a otro Dios distinto que Yahvé. Le estás dando gloria al mismo Dios que es Yahvé. Cuando le das gloria al Espíritu Santo, no le das gloria a otro Dios que sea distinto del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el mismo, son el mismo Dios. Lo que pasa es que ese mismo Dios decidió engendrar, el Dios Padre decidió engendrar por el amor que se tiene a sí mismo al Hijo como un aspecto de su propio ser. El Hijo no es otra cosa, digamos, totalmente distinta del Padre. No es idéntico al Padre, ni es distinto al Padre. Entonces ahí se aplica la analogía, que significa que es en parte igual y en parte distinto. ¿En qué es igual? En la divinidad. ¿Y en qué es distinto? En la hipóstasis. Entonces, en el pensamiento analógico existe la posibilidad de hablar de aquello que es en parte igual y en parte distinto. Por ejemplo, el concepto sano es un concepto analógico porque se aplica al agua, al medicamento, a la orina, al ejercicio y al organismo, pero de distinta manera. El analogado principal de sano es el organismo. Es el organismo el que es sano, pero el agua es sana porque conserva la salud. El ejercicio es sano porque produce salud. El medicamento es sano porque restaura la salud. La orina es sana en cuanto que muestra la salud del organismo o la enfermedad del organismo. Entonces, todos los conceptos remiten al organismo. De la misma manera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas diferentes, pero remiten a la misma divinidad. Remiten a la misma divinidad, no remiten a otra divinidad, no son tres dioses distintos. ¿Me entiendes? Entonces, cuando Abraham adoraba a Dios, adoraba al mismo Dios que adora Jesucristo. No adora a otro Dios, es el mismo. Y cuando Tomás dice, Él es mi Señor, mi Dios, está adorando al mismo Dios que adoraba Abraham, Isaac. No, digamos, no hay idolatría por adorar al Hijo, no hay idolatría. ¿Por qué? Porque el Hijo no es criatura, no es otra cosa que el Padre en cuanto Dios. Es distinto en cuanto que persona, pero no es distinto en cuanto que Dios. Yo te pongo esta metáfora que nunca va a ser perfecta porque evidentemente que la Trinidad es sui generis, pero si alguien dice, yo amo a la humanidad, ¿por qué? Porque yo lo amo a Carlos Ochoa. Pues si no, pero vos para amar a la humanidad me tenés que amar a mí. También, pero yo lo amo a Carlos Ochoa y Carlos Ochoa es humano. Entonces yo la amo a la humanidad. ¿Me entendés? Entonces, no es que por amarme a mí está amando a una humanidad distinta o que no está amando al ser humano. No, el que ama a un ser humano ama a la humanidad porque el ser humano es parte de la humanidad. Entonces no está amando a otra humanidad distinta que a la mía. Cuando alguien dice yo amo al hombre, yo me siento amado. ¿Por qué? Porque la humanidad es la misma, en vos y en mí. Entonces alguien dice yo soy filántropo, amo al hombre, bueno, perfecto, me ama a mí también. ¿Por qué? Porque yo soy parte de esa humanidad. Pertenecemos, tenemos la misma naturaleza, vos y yo. Entonces, una cosa es que diga yo amo a Ochoa y otra cosa es que diga yo amo al hombre.
Cuando alguien dice yo amo al hombre, yo también me siento amado, porque yo Así es, mi también estimado. soy hombre. Así es, mi estimado. Cuando tú hablas entonces del término persona, para entender un poco la posición que tú tienes, y me refiero, pues quiero ser claro con el asunto, cuando digo la posición que tú tienes es porque he hablado con muchos trinitarios, los cuales manifiestan ciertas matices de Trinidad diferentes. Sabemos que hay muchos tipos de Trinidad, como te explicaba ahorita, hay Trinidad latina, Trinidad social, la latina es conocida como la antisocial, bueno, hay diferentes posiciones. Tratando de mirar tu posición trinitaria, el concepto, el término persona, el término, no concepto, el término persona, o el concepto, mejor dicho, como lo tomas tú, aquí hace alusión a tres tipos de autoconciencia, tres tipos de voluntades distintas en Dios, que cada uno de ellos tiene conciencia propia y cada uno de ellos tiene voluntad propia y distinta a su vez los unos de los otros. Sí, sí, sí. Son, digamos, cada uno tiene su propio principio de operaciones. Ok, o sea, eso no sería, a ver, yo te hago la pregunta para ser un poco más subjetivo. Sí, sí, Lo único que compartirían ellos dentro de la divinidad sería obviamente su divinidad, como sí, Dios. Pero claro. todo lo demás sería distinto como tres seres distintos. En otras palabras, es como un Dios Sí. emanando otro Dios, tiene su misma sustancia, su misma esencia, pero tiene autoconciencia distinta al uno del otro, voluntad distinta al uno del otro. Estimado Jonathan, ¿esto qué tendría, o esto qué no tendría, mejor dicho, de igual a lo que es el politeísmo? El politeísmo son dioses diferentes. Baal no es Marduk, es Baal. Marduk no es Enlil, no es Enki. Son dioses distintos, ¿me entendés? Cuando yo digo Enki, yo estoy pensando en una divinidad. Y cuando yo digo Enlil, estoy pensando en otra. Son dioses diferentes. Enlil y Enki son como dioses, en tanto que dioses son diferentes. En cambio, cuando yo pienso en Cristo, en el Espíritu Santo y en el Padre, no estoy pensando en dioses distintos. Es el mismo Dios. El que le da gloria a uno, le da gloria a los otros dos. ¿Por qué? Porque le está dando gloria a Dios y ama a Dios. Y en la divinidad de uno está la divinidad del otro, porque pertenecen a la misma sustancia. A ver cómo te lo explico. Esta es la sustancia divina, ¿sí? En esta sustancia divina, hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se confunden, no son lo mismo, no son exactamente lo mismo. Confluyen en la misma divinidad, pero no son exactamente la misma persona. No tienen la misma voluntad ni la misma conciencia, pero sí son parte de la misma divinidad. No son otra divinidad distinta. Es decir, el Hijo participa de la misma divinidad que el Padre. El Espíritu Santo participa de la misma. Por eso, en tanto que Dios, ellos son un solo Dios. Porque hay una sola sustancia divina, no hay tres sustancias divinas, hay una sola. Yo ¿Sí? por decir algo, Entonces, yo sí, tengo a mi hijo Pablo, se llama Pablo, el pequeño, o Josué el mayor. Yo tengo a mi hijo Pablo y Pablo salió de mis entrañas, es de mi sustancia, pero es otra persona distinta porque tiene autoconciencia, porque tiene voluntad propia, es un ser diferente. Podríamos decir que esta analogía que yo acabo de decir entre mi hijo y Pablo es la misma analogía que podríamos aplicar a Dios, sabiendo que compartimos la misma sustancia humanamente hablando, y lo mismo Dios comparte su misma sustancia con su Padre el Hijo, pero son dos personas distintas. ¿Podríamos aplicar esta misma analogía a Dios? mira, apliquemos otra analogía. Vamos a suponer que alguien está en Marte y dice, este regalo que yo tengo acá, se lo voy a dar al hombre, al ser humano, al de la Tierra, Sí, al ser humano de la Tierra. Bien, si vos te topas con ese marciano y tiene el regalo en la mano y él dice, este regalo es para el hombre, ¿vos crees que es para vos o no? sí, Y tu hijo también va a creer que es para él, así es. porque son la misma humanidad. Vos sos una persona distinta que tu hijo, porque vos tenés un cuerpo y él tiene otro. Ujú. Entonces, en cuanto a humanidad, vos y yo somos exactamente lo mismo, en cuanto a humanidad, porque vos no sos más ser humano que yo, ni menos ser humano que yo. Vos y yo participamos plenamente de la humanidad. La humanidad está plenamente en nosotros, en vos y en mí.
ni está ni más en vos, ni menos en mí, ni más en mí, ni menos en vos. Y es la misma, no es distinta. La humanidad es la misma. Ahora, en cuanto persona, sí vos sos distinto que yo. En cuanto persona, el Hijo es distinto que el Padre. En cuanto persona, pero Por no eso, en entonces, cuanto Dios. entonces la analogía de comparar a Dios, o sea, utilizar, mejor dicho, comparar a Dios con la primera sustancia y la segunda sustancia aristotélica, que sabemos que muy bien era aplicada para el ser corpóreo, no para un ser incorpóreo, Claro. es aplicable, o sea, es valedero asignarle a Dios la sustancia primera, hablar del Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sustancia segunda, hablar de Dios, como en términos genéricos, lo mismo que se aplica para la humanidad, nosotros los seres humanos, Carlos, Jonathan, fulanos, sustancia primera, y la humanidad, sustancia segunda. O sea, es exactamente lo mismo ese pensamiento. No, porque primero, para Aristóteles, sí hay sustancias espirituales. Segundo, porque la sustancia segunda no es real como la primera, sino que es un predicamento. Pero ¿cuáles son las sustancias espirituales? ¿Cuáles son las sustancias espirituales de Aristóteles que enseña? Dios. Para Aristóteles, Dios no es material. Dios es inmaterial. Nosotros le llamamos espiritual, porque no es material, es metafísico el ser de Dios. Para Aristóteles, ¿no? Pero sabemos que para Aristóteles, obviamente, el concepto de Dios no es un Dios religioso, o sea, es un Dios que se piensa solamente a sí mismo y que no le importa al hombre. Sabemos que el concepto de divinidad para Aristóteles... pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando Estamos hablando de que Dios, de que sí hay sustancia espiritual. Ok. Entonces, por eso, ahorita me colocabas el ejemplo del regalo, la humanidad, y ya me dices que el ejemplo de la primera persona y la segunda persona, de la primera sustancia y segunda sustancia no aplica. Acláranos un poquito eso, porque la verdad sí continuamos con la duda, porque yo veo literalmente que lo único que marca una distinción en la Trinidad como Dios verdadero es una sustancia, es como decir una materia, digámoslo así, una esencia, lo que hace a Dios, pero siguen siendo tres diferentes, autoconscientes, con voluntad diferente, que para mí no sería nada distinto a ver tres. En cuanto personas son diferentes, son totalmente diferentes. En cuanto personas, son totalmente diferentes uno del otro. Totalmente, ¿no? En cuanto Dios, son exactamente lo mismo. En cuanto personas, son totalmente diferentes. Yo creo que tú conoces, mi estimado, la doctrina mormona. Los mormones son politeístas. Los mormones son politeístas, ellos abiertamente lo declaran. O sea, ellos no tienen problema con eso. Conozco poco la doctrina de los mormones, pero contame, a ver. Ok, ellos abiertamente son politeístas. Ellos creen en que el Padre es un Dios, el Hijo es un Dios, el Espíritu Santo es un Dios. Si tú le preguntas a un mormón que cuando llegue al cielo va a ver a quién, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ellos efectivamente dicen, yo aquí voy a ver al Padre, que es un Dios, yo aquí el Hijo, que es un Dios, y yo al Espíritu Santo, que es un Dios. Lo único que cambia es la definición, pero van a ver a tres. Mi pregunta es, con base en esto que venimos hablando, el concepto trinitario, ¿qué difiere del pensamiento politeísta mormón en cuanto a ver a Dios? Porque ellos, o sea, tú cuando llegues al cielo vas a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como tres entes distintos y separados el uno del sí, viéndolos tú. Eso es lo que tú, o sea, tú como trinitario vas a ver Padre, Hijo y Espíritu Santo. Verlo no sé qué significa, pero sí que los voy a diferenciar, sí, porque son diferentes. En el cielo yo me voy a dar cuenta cuál es el Padre, cuál es el Hijo y cuál es el Espíritu Santo. Claro. O sea, y si yo le doy gloria a uno, ¿cómo? O sea, que vas a marcar una distinción en el cielo. Sí, si vas a marcar una distinción es porque vas a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu. Sí, en el cielo todos vamos, como también acá en la tierra distinguimos, porque yo distingo también acá, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estimado, claro que te entiendo, pero con base en ese pensamiento, ¿qué distinción, por eso volviendo al mismo tema que iniciamos, qué distinción hay entre ese pensamiento y el pensamiento mormón politeísta? O sea, exactamente lo mismo, porque ellos van a marcar una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo. O sea, nosotros no podemos alabar aquello que nosotros no pensamos ni concebimos en nuestra mente. Nosotros alabamos es aquello que concebimos en nuestra mente y en nuestro pensamiento. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una experiencia espiritual de un trinitario en el cielo a una experiencia espiritual de un mormón en el cielo? Mira, es que yo no conozco
No conozco el pensamiento de los mormones, no te puedo explicar, decir, che, mira, yo con los mormones estoy de acuerdo con esto y con el otro. Si ellos dicen que en el cielo nosotros vamos a distinguir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tienen razón. No tendrán razón en todo lo otro, pero en eso sí. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son personas totalmente distintas una de otra. En cuanto a personas, son totalmente distintas. Y en cuanto a Dios, son totalmente lo mismo. El que adora a uno, en cuanto a Dios, el que adora a uno, adora al otro también. Es que yo considero que es imposible adorar al Hijo sin adorar al Padre, porque en el Hijo habita la plenitud de la deidad. Y como el Hijo es de la misma sustancia divina que el Padre, el que ama a uno, ama al otro. Y el que recibe a uno, recibe al otro. Yo creo que nuestra relación con Dios debe partir más de una experiencia que simplemente de conceptos teológicos. O sea, a Dios se le experimenta, a Dios se le vive. Yo creo que todas las enseñanzas bíblicas parten más desde Dios guiarnos hacia experimentarlo a Él que simplemente definirlo. A Dios no le interesa tanto que lo definamos, sino que lo experimentemos. Está bien, entonces, pero ahora estamos hablando. No, pero, pero estoy dando un preámbulo para lo que te voy a decir. Entonces, dicho esto, entonces, abiertamente declarado el politeísmo de los mormones, porque son abiertamente declarados politeístas, entonces, ¿cuál sería la experiencia distinta entre el trinitarismo y el politeísmo mormón? No habría experimentación, o sea, no habría diferenciación alguna en cuanto a experimentar a Dios. Ajá. Lo que pasa es que yo te estoy diciendo que el Hijo y el Padre no son otro Dios. El que adora al Hijo, adora al Padre porque son el mismo Dios. El mismo, exactamente el mismo. ¿Me entendés? O sea, el politeísmo significa que hay un Dios y este es otro Dios, y este es otro, y el que adora a este no lo adora al otro. Sería politeísmo si yo te dijera, sería politeísmo si yo te dijera que si yo adoro al Hijo no estoy adorando al Padre. Eso es politeísmo. Cuando yo te digo, si yo recibo a uno, no lo recibo al otro. Y si amo a uno, no lo amo al otro. Pero el pensamiento cristiano dice que si vos amás a uno, lo estás amando al otro también. Vamos a suponer que aparece la segunda persona de la Trinidad y vos lo adorás. Estás adorando al Padre y al Espíritu Santo. Automáticamente. Cuando vos te inclinas a uno, te inclinas a los otros tres también. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. O sea que tenemos en ese momento a la misma divinidad, no es otra divinidad, no es otro Dios. Pero ¿cómo sería la experiencia? El trinitarismo dice que es un solo Dios. Vamos por partes. Nosotros estamos hablando de lo experimental y por eso me gustó invitarte, mi estimado, porque eres una persona de mente muy abierta y eres conocedor del tema. Experimentalmente tú llegas al cielo y ves al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y tú estás adorando al Hijo, entonces estás adorando al Padre y al Espíritu. Por ende, tú puedes enfocarte solamente en adorar al Hijo y dices, ¿para qué voy a adorar al Padre si ya estoy adorando al Padre en el Hijo? O sea, o simplemente tú te repartirías, no, hoy adoro al Padre, mañana adoro al Hijo, pasado mañana al Espíritu Santo. O sea, ese sería un pensamiento ambiguo, pero tenemos claridad de que yo no creo que Dios nos colocaría un tipo de tropiezo así. O sea, no es que hay tres aquí, pero adora el que tú quieras porque al fin y al cabo vas a adorar a todos. Yo no creo que ese sea el pensamiento de Dios. Yo creo que es más fácil, como nos enseña la Biblia, porque la Biblia sí lo enseña, de que toda adoración llega al Padre es por medio del Hijo. De que, como decía Jesucristo a Felipe, es que el que me ve a mí ve al Padre. Como dice también Apocalipsis capítulo 22, que verán su rostro. ¿Y cuál es el rostro del Padre? El Hijo. Por supuesto que nosotros deseamos adorar a las tres personas porque queremos una adoración completa e íntegra, sin seleccionar. Ahora, Tomás no adoró al Padre, adoró al Hijo cuando dijo, mi Señor, mi Dios, y se arrodilló delante de Cristo. Ahora, en Cristo estaba adorando a su Padre también, porque el que me ama a mí, ama al Padre que me envió, y el que me oye a mí, oye al Padre que me envió, y el que me adora a mí, o adora al Padre que me envió. Entonces, el Padre no es el Hijo no es el Padre, pero son el mismo Dios. El que adora a uno, adora al otro. Esto no significa que yo puedo desconocer la persona del Padre, porque en la Trinidad no se da la posibilidad de escoger una persona y desconocer a las otras dos. El pensamiento trinitario nos invita a reconocerlas a las tres personas y darle la misma adoración y gloria a las tres personas. Ok. Al Padre como creador, al Hijo como redentor y al Espíritu Santo como vivificador y como santificador.
Ok. Yo con el tema de la adoración, ¿tú tienes de pronto alguna fuente? Yo sé que ya nos saldríamos un poquito del concepto filosófico que estamos hablando, pero obviamente no podríamos desvincular la parte teológica como iniciamos de la parte filosófica. Sí, sí. Y teológicamente hablando, y obviamente haciendo apoyo o uso de las escrituras, ¿de pronto tienes algún sustento bíblico de que en el cielo vamos a ver a tres personas? Sustento bíblico. Y déjame averiguar. Yo sí que te recomiendo leer un manual de Trinidad que es muy bueno, que es el de Greg Shake, El Dios Uno y Trino, una teología de la Trinidad. Mira. Ok. Y de ese libro, ¿qué podrías decirnos para la pregunta que te hice de pronto? Lo que pasa es que no recuerdo, porque no me preparé para hablar de Tranquilo, la Trinidad, no tranquilo, mi recuerdo estimado. textos para probar, tampoco sé si hay, ¿no? Textos bíblicos para probar que en el cielo habrá una diferencia, pero yo creo que sí. Yo creo que en el cielo se dice que reconoceremos al Cordero de Dios y que el Cordero de Dios está a la diestra del Padre. Déjame buscar porque yo sé que hay un texto bíblico que muestra que el Cordero de Dios está a la diestra del Padre. Tranquilo, mi estimado, adelante, búscalo. Y si el Cordero de Dios está a la diestra del Padre, es porque el Cordero es una cosa y el Padre es otra. Pero déjame Tran- que, a ver. Tranquilo, mi estimado, adelante, búscalo. Este tema es muy metafísico. El tema de... Total. A mí me gusta, me gusta. Esos diálogos, la verdad, desde mi perspectiva, muy difícil darlos, aún con personas que tienen mi misma fe. Yo he dialogado mucho esto con temas, con trinitarios, con unicitarios, y a veces tener un diálogo así es difícil, hermano, porque a veces se meta mucho la dogmática y se aplasta el pensamiento ajeno y no es la idea. La idea es que se respeten los criterios y los pensamientos. ¿Sí, no? A ver, che. Tranquilo, mi estimado, adelante. Primera de Pedro 3:22. ¿Te animas a leer? Que yo Primera no... debe, claro, mi estimado, Primera de por aquí. Pedro 3:22. Dame un segundito, aquí lo estoy buscando. Primera de Pedro, capítulo Sí, 3, versículo 22. sí. Dice, quien habiendo ascendido al cielo está a la diestra de Dios habiéndole sometido los ángeles, autoridades y potestades. Este texto de pronto nos está hablando de un tipo de visión de una Trinidad divina, mi estimado, pues según lo que tú dices, pues lo que tú confieres en él. No de la Trinidad, pero sí está diciendo que en el cielo está el Hijo a la diestra del Padre. El Hijo a la diestra del Padre. Yo te voy a leer un texto para complementar ese, mi estimado, si tú me lo permites, para darle un ¿Cómo no? poquito para darle un poquito de contextualidad teológica al asunto. A Voy a ver. leerte Salmos, capítulo 16, dice de la siguiente manera. Dice, esta es una profecía mesiánica, son palabras de David, como quien dice palabras del Mesías, pero en labios de David. Dice, a Jehová siempre he puesto delante de mí. Están hablando de un lugar georreferenciado. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo de diestra como si fuera un lugar georreferenciado, como si Dios tuviese una mano derecha y una mano izquierda. Entonces vamos a mirar la Biblia que interpreta de esto. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, mire que aquí hay dos cosas muy interesantes. Está diciendo a Jehová he puesto donde delante, lo está georreferenciando delante. Y dice, ¿por qué? ¿Qué es porque? La justificación de lo que acaba de decir anteriormente. Entonces, a Jehová he puesto delante de mí porque está a mi diestra. ¿Cómo puede georreferenciadamente la parte delantera hacer lo mismo que la parte diestra? O sea, el texto no está georreferenciando ni una derecha, ni una Claro, porque adelante, ni... yo no estaba hablando en términos de georreferencialidad, simplemente estaba diciendo que el Hijo es mencionado y el Padre también es mencionado, y son dos, el Hijo y el Padre. Ok, no, es bueno utilizar esto es porque la única forma de diferenciarlos es ubicarlos georreferenciarlos. Porque si tú no los georreferencias, pues no vas a poder tener una distinción entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, aquí está el Padre y al lado está el Hijo. Por eso utilizas diestra. Cuando Jesucristo dice el Padre que mora en mí, tú no podrías marcar una distinción entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque el que me ve a mí, ve al Padre, dice él. Entonces, la única forma de poder No, marcar una distinción... pero sí se distingue, porque si yo no digo que Jonathan mora en mí, yo digo que yo soy Jonathan. Sí, claro. No es lo mismo Claro. decir yo soy Jonathan que decir Jonathan vive en mí.
Jesús no dice yo soy el Padre, él dice el Padre vive en mí. Pero yo literalmente no diría el que me ve a mí, ve al Padre para referirme a la misma persona, para referirme a yo como si fuese una persona distinta a otro. Yo digo, el que me ve a mí, ve al Padre es porque está viendo literalmente al otro. Entonces, eso son simplemente ¿Crees que términos. en la Biblia hay varios textos para otra cosa? Porque él dice que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuántas voluntades hay en la oración? Pero entonces tú considerarías que en el seno de la Trinidad hay una discordia de voluntades. Son distintas, no discordia, pero son distintas. Están en armonía, pero son distintas. Pero si yo digo, si el Padre y el Hijo son la misma persona, y Jesús dice que no se haga tu voluntad sino la mía, ¿cuántas voluntades hay en la oración? Hay dos, pero discordantes la una con la otra. Discordantes no. Total. Porque Cristo, cuando dice que se haga la voluntad del Padre, no es discordante su voluntad de la del Padre, es la misma. Es totalmente, se está sometiendo a la voluntad del Padre, no la está desafiando, por eso dice fiat, que se haga tu voluntad. Por eso, pero mira, cuando tú dices que no se haga mi voluntad, es porque mi voluntad es contraria a la tuya. Porque si se hace mi voluntad, es contraria a la que tú quieres. Eso por es eso, lógico. O sea, desde el punto de vista bíblico, Cristo pudiera tener otra voluntad distinta a la del Padre, pero como son el mismo Dios y Cristo viene de Dios y ama a Dios y es el mismo Dios, en cuanto anonadado, Cristo padece dolor y quiere evitar el dolor porque está tentado Cristo a evitar el dolor, está tentado. Sin embargo, en el dolor, él no quiere algo distinto que el Padre, porque él no dice, Padre, yo quiero otra cosa. Él dice, a mí me gustaría que esto no pase, yo querría, no dice quiero, dice querría que esto pase, pero yo no quiero que se haga lo que yo querría. Yo quiero que se haga lo que vos querés. Entonces, la voluntad no es el querría de la potencialidad, sino el acto rotundo del acto de querer. Y Cristo no quiere que pase lo que Cristo quiere. Cristo quiere que pase lo que el Padre quiere, porque prima más la concordancia con la voluntad del Padre que la discordancia de su situación como persona que está a punto de sufrir y de padecer el abandono. Entonces, son dos cuestiones distintas. Por eso te digo, déjame leerte que son dos voluntades distintas y se prueba que son concordantes. Yo, por el contrario, veo dos voluntades distintas, pero no concordantes entre sí. Ya te voy a explicar por qué. Porque la primera pasa de ser, la voluntad de Cristo pasa por encima de ser una voluntad. O sea, más que todo es un miedo y es un temor. Cuando tú lees el contexto, te das fácilmente y entiendes mejor el texto bíblico. El texto dice, yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro, orando, dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú, que se haga. Sigue diciendo, luego va hacia sus discípulos, hallándolos durmiendo, dice, Pedro, ¿no pudiste velar conmigo en una sola hora? Mira la respuesta ahí, velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, el contexto nos está mostrando que no es un asunto de dos voluntades divinas intratrinitarias. Nos está hablando de una debilidad en la carne que Jesús como ser humano pasó versus la voluntad única, divina. Hay una sola voluntad divina que es la que lleva al Hijo a morir en la cruz del Calvario. La voluntad de Cristo no es la voluntad de Dios en ese momento. Total, pero cuando él dice que no se haga mi voluntad, no se está refiriendo a dos voluntades intratrinitarias, se está refiriendo simplemente a una debilidad en la carne como ser humano, que es muy diferente a una voluntad divina intratrinitaria. Pero para vos no hay comunicación de idiomas entre la naturaleza divina y la humana de Cristo. Lo que hace Cristo como persona no lo hace Dios. Sí lo creo, pero también hay que tener muy claro que esto es un tema debatible teológicamente. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, lo espiritual personaliza lo humano o lo humano humaniza lo espiritual. Entonces, cuando no tenemos conceptos claros en esto, no podríamos definir el aspecto. O sea, un ejemplo, el verbo personalizó a Jesucristo o Jesucristo tomó y asumió todas las características del verbo. Esos son asuntos debatibles a través de la cristología. Entonces, aquí por lo menos en el contexto... Si vos reconoces la comunicación de idiomas, ya estamos. Esa oración es de la voluntad del Hijo, es la voluntad del Hijo Dios. Pero, repito, no es una voluntad de una segunda persona divina de la Trinidad. Es simplemente la fragilidad humana de Jesucristo hombre hablando a su único Padre con su única voluntad. Eso es lo que está diciendo el texto.
Pero el texto bíblico no habla de fragilidad, habla de búlesis, de voluntad. Dice, no se haga tu voluntad, tu bolesis, bolesisui, bolesisu, Sí, sí, kai. sí. No, dice bolesisu, ala, bolesi, mai, moi. Por ¿No? Que eso. se haga bolesisui, la voluntad tuya, ala, sino, o sea, que no se haga mi voluntad, dice, no, uk, bules y mu, que no se haga mi Ujú. voluntad, ala, sino, bules y su, sino tu voluntad. Vamos a Esa buscarlo en el abolicis, texto. esa abolicis, Hay dos esa abolicis, voluntades. esa abolicis, ¿tú la estás aplicando a la segunda persona de la Trinidad o la estás aplicando a Jesucristo, hombre? Vamos a verlo al texto. Ok, Lucas ok, 22, 42. Busquemos a ver. ok. Adelante, mi estimado. Lucas 22, 42. Vamos viendo. Adelante, mi estimado. Aguanta que voy a la biblioteca porque acá tengo. Tranquilo, mi estimado. ¿Dónde está? Acá está. ¿Cómo te dije cuánto era Lucas? Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Ah. Ok, y en otro momento, déjame que me prepare y le metemos al tema de la Trinidad. Tranquilo, tranquilo, mi estimado, tranquilo. Sería un gusto Lucas, volver. Tranquilo, mi hermano. sí, sí, sí. Lucas 22, 42, entonces. 22, 42, dice. Caiutos, y él se apartó, apespasten, se apartó, apespaste, ap, auto de ellos, osei como litu, como piedra, un tiro. Oraba diciendo, pater ei, bulei, pater ei, bulei, si quieres, parenque, aleja, tuto, esta to, poterion, esta copa, poterion, esta copa, ap, emu, de Emeu. mí, plen, más, meto, telema, no se haga, telemamu, ¿eh? Meto, telemamu, no se haga la voluntad mía, ala, sino todos son Ginescon, Cinejos. ginesco, Ujú, ginesco, ujú. sino que se haga la tuya. ¿Ves? Acá hay dos Sí. voluntades. Y Cristo es plenamente divino, como vos dijiste, y el Padre Y eso, también. Ya está, y ahí eso, está y la eso no, Trinidad. Está el no, 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 Padre no, que es no. Dios, el Hijo que es Dios, el Hijo tiene una voluntad, el Padre tiene otra, hay dos voluntades, y son concordantes porque la voluntad del Hijo se somete a la voluntad del Padre. Ahí está la Pero el Trinidad. texto, no, pero el texto, mira, pero la Trinidad entonces con base en la tesis que está sacando, podríamos deducirla en absolutamente todas las veces que vemos a Jesucristo orando o al Padre hablando con el Padre, porque está diciendo Claro, yo y el Padre. Pero y sí, número uno, pues si vamos a ser explícitos con el texto, número uno, ahí no aparece una Trinidad, aparece el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo no está por ninguna parte, número uno. Entonces la Trinidad se desbarataría solamente con tomar esos textos, número uno. Número dos, el texto por sí solo, si decimos nosotros que hay una voluntad que es del Padre y otra voluntad que es del Hijo, y la verdad el texto nos está mostrando que son contrarias entre sí en el querer de Él, entonces tendríamos un conflicto interno en la voluntad divina, porque tendríamos a un hijo que piensa contrario al padre y un padre que piensa contrario al hijo y que a lo último el hijo simplemente decidió someterse al padre por obediencia, pero hay un problema en el seno de la Trinidad porque hay dos voluntades contrarias. bien. Entiéndeme lo que te quiero decir. Una cosa es que el hijo obedezca al padre porque realmente tiene armonía de voluntad con el padre, a otra cosa es que el hijo obedezca al padre porque está subyugado al padre. Eso se llama de hecho subordinacionismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque entonces bajo esa premisa tendríamos un conflicto de intereses en el seno de la Trinidad. Aquí yo lo que veo literalmente es un diálogo entre el Padre y el Hijo con una sola voluntad perfecta, pero el Hijo en su voluntad, en su querer humano, no quiere morir. Es que estamos hablando de la muerte, no estamos hablando, o sea, él no está diciendo en la segunda persona de la Trinidad, no es que yo no quiero morir porque yo quiero dañar el plan divino, no, él está diciendo, yo no quiero morir es porque yo tengo miedo. No, no, ¿Y no. quién tiene No, miedo? no, Es no. el hombre. Es una copa. Aparta de mí esta copa significa aparta de mí esta tentación ¿Y de cuál es la tener tentación? miedo.
Por ¿Ah? eso. Pero ¿cuál era el miedo, mi estimado? ¿Cuál era el miedo? La copa de el miedo a morir. Por eso él estaba siendo tentado, porque Cristo fue tentado en todo, ¿no? Y Cristo es Exacto, plenamente divino. exacto. Él fue tentado en todo, sin embargo, él no pecó en nada, ¿sí? Ujú. Entonces, vamos cerrando, pues ya tengo que ir a comer, pero te digo esto. Déjame leerte un versículo antes de que cierres. Déjame leerte un versículo, porque No, yo te digo y después decime el versículo. adelante, Entonces, adelante, mi no es estimado, que adelante. él no quiere hacer lo que el Padre quiere. Él dice, yo tengo esta tentación. Si es posible, aparta de mí esta copa. No es que si es posible, yo no muera. Si es posible, aparta de mí esta tentación. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Es decir, ¿Cómo quería Jesús? que ¿Cómo lo que quería le está Jesús? diciendo es, Jesús le está Pero ¿cómo diciendo, quería Jesús? aparta de mí esta tentación. Pero si Pero tú ¿cómo quieres quería que Jesús? pase por esta tentación, Estimado, pero respóndeme, ¿cómo quería Jesús? claro, por eso Jesús le está pidiendo que aparte esa tentación. ¿Sí? Pero Ahora, ¿cómo quería Jesús cuando dice que no se haga como yo quiero? ¿Cómo claro, quería por Jesús? eso. Porque son voluntades distintas. Sin Pero, embargo, pero Jesús le respóndeme, está pidiendo al Padre que no se haga su voluntad sino la tuya. Entonces, la voluntad no se manifiesta en la potencia sino en el acto. Esto es ya un principio filosófico. La voluntad no se manifiesta en lo que uno querría, sino en lo que uno quiere. Y lo que uno quiere se manifiesta en lo que uno hace, no en lo que uno pretende. Jesús pretende no pasar la tentación, pero Cristo quiere sobre todo hacer lo que el Padre le manda. ¿Me entiendes? Entonces, como en realidad la voluntad suprema, la voluntad última de Cristo se manifiesta no cuando le dice pasa de mí esta copa, sino cuando le dice, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, es porque en el fondo Cristo quiere que se cumpla la voluntad del Padre. Hágase en la tierra y en el cielo tu voluntad, o que sea, se haga tu voluntad. eso que quiere Jesucristo, según aplicándole la tesis filosófica, eso que quiere Jesucristo es potencia. Claro, cuando Cristo quiere algo, lo quiere en potencia. Y cuando ora, no le pide a Dios, porque fíjate que hay una subordinación. Le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga. ¿Ve? Una cosa es la posibilidad y otra cosa es la realidad. Jesucristo no quiere que se haga realidad su voluntad, quiere que se haga realidad la voluntad del Padre. Entonces le está diciendo, Padre, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, yo te lo pido. Pero si tu voluntad no es que pase de mí esta copa, yo quiero lo que tú quieres. ¿Qué era lo que Eso quería es. Jesús? ¿Qué era lo que quería Jesús? Si era posible que pase esa copa, si era posible. O No sea, le no estaba morir. pidiendo absolutamente, Bueno, sino relativamente. por eso, no morir. No, él en la oración no le está diciendo no morir, le está diciendo que pase de él esa tentación. ¿La tentación a La qué? tentación era la copa, la Pero tentación, no la tentación muerte. no, la tentación según el contexto no era desistir de la muerte. Tenía miedo, sí, Por eso pero la él no le tentación estaba entonces era, pidiendo. Claro, pero Jesús no está sufriendo ok, el no querer morir, sino que él está siendo tentado. Una ok. cosa es no querer y otra cosa es ser tentado para no querer. Cristo no está luchando para no morir, no le está pidiendo no morir, le está diciendo, aparta de mí esta tentación. O sea que esa potencia catalogada como la otra voluntad en Cristo estaría catalogada simplemente como la tentación, más no como una voluntad. Es como decir, mira, vos estás casado, tenés mujer. Sí, claro, claro, claro. Bien, vamos a Claro. suponer que te llama un amigo y te dice, mira, acá hay una rubia despampanante que te está esperando porque está enamorada de vos. Entonces vos decís, yo podría querer ir porque me gusta la rubia, pero no quiero seguir lo que yo querría, sino que yo quiero seguir mi compromiso con mi mujer. Entonces, no es que vos tenés ahí unas dos voluntades, vos lo que tenés ahí es una voluntad subordinada, tenés una inclinación a la concupiscencia, tenés una tentación, y por otro lado tenés la razón que te dice, no, vos no vas a hacer lo que quiere tu concupiscencia, sino que vas a hacer lo que el mandamiento te dice. Entonces, pero no me estarías, mi estimado, espérate, no me estaría dando la razón con eso al llamar simplemente eso que tú llamas segunda voluntad como un tipo de concupiscencia por la debilidad de la carne y simplemente dejaríamos brillando una sola voluntad que es la misma voluntad del Padre y del Lo que Hijo. pasa es que Cristo no fue tentado por su concupiscencia, Cristo fue tentado por el enemigo,
porque Cristo no saca tentaciones de su carne y de su concupiscencia. Ahí en el contexto Cristo dice que la carne fue es débil, tentado por el demonio. pero ahí en el contexto está diciendo que la carne es débil. No, pero él está siendo tentado por el demonio, no por su carne, por el demonio. Por eso él le dice, aparta de mí. ¿Y qué termina? ¿Cómo termina la oración? ¿Qué termina haciendo al final de la oración? Él termina pisando la cabeza de la serpiente, porque era la serpiente la que lo estaba tentando. Él no era tentado de su pecado, salvo que entremos a otro debate que vos me digas que Cristo tenía inclinación al pecado. Sabemos que ese pisa de cabezas lo hizo Mel Gibson, pero bueno. Vamos a leerte este último texto acá, mi estimado. Dale, vamos. Para de pronto redondear el tema de lo que iniciamos este diálogo, que era ver a alguien en el A cielo. ver, léeme el pasaje, a ver. Claro, mi estimado. Desde mi perspectiva, hay una claridad de que si no se van a ver tres personas, sino que solamente se va a ir a ver al Padre en la persona de Jesucristo. O sea, ¿qué vamos a ver nosotros como cristianos según lo que me enseña la Biblia? Lo mismo que vieron los apóstoles. Los apóstoles no vieron ni más ni menos, vieron a Dios en Cristo. ¿Qué vamos a ver nosotros como cristianos y como hermanos de los apóstoles? No vamos a ver ni más ni menos, vamos a ver lo mismo que vieron ellos, al Padre en el Hijo y a la persona de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 en adelante dice. Tranquilo, busca el texto, yo te espero. Busca el texto tranquilo. Apocalipsis 22:3. Sí, Apocalipsis 22:3. Y me parece interesante porque ya estamos con esto cerrando el libro de Apocalipsis, que es el último capítulo de toda la Biblia, y es lo que nos muestra qué va a ver el cristiano, cuál es la gloria del cristiano. ¿Cierto? El último libro, el último Apocalipsis, el último capítulo, ¿no? El último capítulo de toda la Biblia. Acá estoy. Ok, dice, 22:3 dice, y ya no habrá más maldición, donde ese lugar al cual queremos llegar todos, sino que el trono de Dios, mira lo que dice ahí, el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Ahí empezamos a hablar de un solo trono para Dios y para el Cordero. Pero miren lo que sigue diciendo. Y sus siervos le servirán. En el contexto se está hablando de Dios y del Cordero. ¿Sí o no? ¿Por qué dice le servirán en singular? Refiriéndose a los dos, de Dios y del Cordero. Le servirán. Y termina el versículo 4 de manera contundente. Y verán, oiga, Jonathan, si lo dice el texto bíblico, lo que van a ver. Y verán. Mire que no es, esto es especulativo, ni yo me lo saqué como unas bajo la manga. No, 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 esto es literal. Y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Entonces estamos hablando de un solo nombre para Dios y el Cordero, y estamos hablando de un solo rostro para Dios y para el Cordero. Entonces la Biblia sí nos muestra qué vamos a ver y a quién vamos a ver a Jesucristo, y en la plenitud de Jesucristo vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con un solo rostro. La palabra de hecho aquí que aparece para Padre rostro no es tiene rostro. por eso, el rostro del Padre es Jesús. El rostro del Padre es Jesús. Exacto, entonces Jesucristo es, y de hecho tú sabías perfectamente que la palabra que se utiliza allí para rostro es prosopon, término filosófico, prosopon. Entonces, cuando se habla de persona, en otras palabras, y verán su persona, no dice sus, dice su persona. No, porque el Padre es invisible, nadie puede ver al Padre. Pero es visible en Cristo. Por supuesto. Por supuesto, porque Cristo es el aspecto visible de la divinidad, claro. Amén, amén. Entonces, como fue anteriormente, seguirá siendo en el futuro y en el tiempo. Entonces, vamos a ver a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, claro que sí, en el único rostro de Dios que es Jesucristo. Eso es bíblico y así termina la Biblia. La Biblia, mira que lo estamos haciendo malabares, dice, verán su persona. ¿A quién? A Cristo Jesús. Entonces, yo quería terminarte con este texto porque la Biblia sí nos habla de esto, sin especulaciones, mi estimado Jonathan. Me gustaría, si tú quieres, prepárate el tema y si quieres lo hacemos en tu canal, dale. Dale, hacemos en mi canal una charla. Dale, claro, dale. De hecho, sería un privilegio. La voy a subir a esta mi canal también. Claro, sería un privilegio, mi estimado. Dale. Tú me dices cuándo y quedamos hacia el tanto, mi hermano. Entonces, si quieres, te despides y vamos dando finiquitando el espacio. Claro, un gusto, un saludo a tu comunidad, a tu audiencia. No conozco el pensamiento de los unicitarios, nunca debatí con uno, pero en buena hora. Todo sea para la gloria de Dios, así que en buena hora. Gracias por contactarme y por la charla. Amén, amén. Le doy gracias porque en algún momento tuve la oportunidad de escuchar un diálogo que tuviste por ahí, cosas de la vida casuales, que estuviste hablando con tu padre, con tu señor padre, y tu padre arrojó un facto de un pensamiento unicitario neto. No, es que yo creo que Dios se manifestó de tres maneras, que tú lo corregiste.
Entonces, Mira. me pareció tremendo. Mira, el papá de Jonathan Ramos es unicitario. O sea, eso es tremendo. Entonces, tremendo, tremendo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero bueno, no, Jonathan, no, en todo caso, es un privilegio Carlos, tenerte aquí, mi estimado. un Venía buscando el diálogo hace mucho rato contigo y para nosotros es un privilegio. A las 111 personas que están conectadas les damos un saludo en el nombre de Jesús y le damos gracias por acompañarnos en este precioso espacio. Jonathan, quedamos al tanto. Dios te bendiga, mi estimado. Saludos a todos. Gracias. Bendiciones, mi amado. A todos ustedes les agradezco mucho. Gracias a las personas que se comportaron en el chat. Yo creo que fue un diálogo muy ameno. Gracias a nuestro estimado amigo Jonathan Ramos. Le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de cristología, hablamos de filosofía, hablamos de muchas cosas y yo solamente les digo, examinen este material, analicen punto por punto y cada cual saque sus propias conclusiones, mi estimado. Como decimos en este espacio, no soy el mejor, ni mucho menos, pero procuramos enseñar estas cosas que otros no. Dios les bendiga.